Buenas tardes. Un jueves más estamos aquí en el canal 4TV en Los Profesionales. Esta semana viene a visitarnos José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, FET, y es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes, encantado. La primera pregunta se me antoja para que también el público lo conozca. ¿Qué es la Federación? ¿Qué es la FET? Bueno, la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias es una organización empresarial que representa a todas las empresas del transporte por carretera en las 7 islas y básicamente tiene como misión pues servir de interlocutor de los empresarios del transporte frente a las administraciones públicas, servir de hilo conductor y también como principal herramienta para la defensa de los intereses de las empresas de transporte. ¿Quién compone la FET? La FET está compuesta por una serie de asociaciones subsectoriales, concretamente tenemos asociaciones del sector de transporte en guaguas dedicadas al servicio público, otra asociación dedicada a guaguas que realizan transporte escolar y transporte turístico, luego hay un colectivo dedicado al transporte de mercancías generalistas, donde entran pues contenedores, mudanzas, servicios en general, hay otra asociación dedicada a vehículos de transporte de mercancía, pero relacionados con maquinaria y materiales de obra pública y construcción. Tenemos una rama de una asociación de empresas de ambulancias, de transporte sanitario, y luego tenemos otra asociación destinada al arrendamiento de vehículos. Entre los servicios que ofrece la Federación, ¿cuáles podría destacar? Bueno, aparte del principal, como digo, en la representatividad y la defensa, tenemos pues un catálogo bastante extenso. Tenemos una asesoría jurídica especializada en materia de transporte que está a disposición de todos los asociados. Tenemos servicios de asesoría fiscal, de asesoría laboral. Hay un gabinete especializado en temas de proyectos de subvenciones y captación de fondos. Tenemos un departamento de formación muy potente donde nos dedicamos a impartir cursos de obtención de las acreditaciones profesionales necesarias para poder trabajar en el sector del transporte. En definitiva, tratamos de cubrir la mayoría de las parcelas que pueden ser necesarias para las empresas de transporte. Tengo entendido que hay una problemática en la zona del puerto. ¿De qué se trata ese problema? Bueno, en el puerto de La Luz y de Las Palmas hay un problema realmente grave, se ha convertido en grave en los últimos meses y está relacionado con la actividad de las terminales de contenedores. La actividad de las terminales de contenedores se basa principalmente en la descarga de los contenedores que llegan en los barcos, su almacenamiento y luego entrega a los transportistas para que trasladen esa mercancía hasta el destinatario final, sea un centro comercial, una tienda, una industria, una empresa constructora, en definitiva al cliente de esa mercancía. La dificultad que venimos sufriendo son las larguísimas colas y esperas de los camiones para poder retirar cada uno de estos contenedores. Hay que tener en cuenta que de promedio los camiones están esperando más de hora y media en fila para poder entrar a la terminal y que luego les sea suministrado el contenedor. La parte más negativa de esta circunstancia la sufre el transportista, el empresario del transporte. Por un lado, porque la rentabilización de un camión grande dedicado al transporte de contenedores pasa por realizar aproximadamente unos 5 servicios al día. Y con estas ralentizaciones que se están produciendo, están dando 2 servicios, incluso días donde solo pueden dar 1, lo cual es una quiebra total para estas empresas. Por otra parte, hay un consumo de combustible desorbitado, porque los camiones tienen que mantener los motores en marcha durante todas esas colas para ir avanzando poco a poco. Y claro, un camión que puede consumir de promedio en torno a unos 45 litros de gasoil por cada 100 kilómetros, hora y media parado ahí, más lo que tarda en cargar y demás, en un servicio que a lo mejor es traer un contenedor del Puerto de La Luz al Goro o del Puerto de La Luz a Telde. Gasta más en la cola que en lo que va luego a prestar el servicio. Y por otra parte, no hay que olvidar que los conductores tienen sus jornadas de trabajo marcadas por el tacógrafo. Claro, con todas estas esperas, las jornadas se van extendiendo porque el cliente espera su mercancía y hay que llevársela sí o sí, y están ya rayando los límites del tacógrafo, con lo cual se está generando también hasta un problema de orden laboral. Llevamos 2 años aproximadamente trasladando esta problemática a las autoridades, principalmente a la autoridad portuaria,
que es quien le ha otorgado la concesión administrativa a estas terminales para que presten el servicio. Hemos tenido infinidad de reuniones con las terminales de contenedores, pero no se termina de resolver el problema. El problema se ha argumentado por parte de las terminales que se producían estas colas motivado por el conflicto que han venido padeciendo los trabajadores portuarios, pero a nuestro juicio no tiene nada que ver, porque la realidad es que el problema lo tienen en los controles de entrada y salida en la terminal. Hay una falta de personal y una falta de medios técnicos, pero palpable, que provoca el que la tramitación de la documentación de cada camión que entra o sale tarde una eternidad. Y hay que tener en cuenta que una demora de 2 minutos en un camión, si hay 25 camiones en cola, significan 50 minutos de espera para entrar, con lo cual hay que buscar salida. Y pongo un ejemplo muy sencillo: si el operario de control de la terminal tiene que hacer una comprobación sobre cualquier aspecto de la mercancía y esa información le ha sido enviada por correo electrónico o por fax, no tiene elementos en la caseta, tiene que ir hasta la oficina de la terminal, que está en un edificio separado, hacer las comprobaciones y volver, y todo esto los camiones paralizados. Hemos iniciado una vía complicada porque estamos tratando de informar no solo a la ciudadanía, sino a las organizaciones que representan a los principales clientes que tenemos, que son centros comerciales, tiendas, industrias, empresas de construcción, la hostelería, que también tiene un consumo de mercancía muy importante, porque hace 15 días celebramos una asamblea de transportistas en el Puerto de la Luz y ya se ha planteado de manera formal de que si esto no se le busca una solución definitiva, pues empezarían a adoptarse medidas de conflicto, y estas medidas de conflicto pasarían inexorablemente por hacer una serie de paros en el servicio del transporte de mercancía. No es lo que los transportistas quieren, porque el transportista lo que quiere es prestar su servicio, cobrar con normalidad y no tener problemas con nadie, pero lo que sí está claro es que con las condiciones actuales es siquiera imposible atender a la clientela, porque muchas veces se incumple con la clientela ante la falta de servicio que prestan las terminales. Entonces, como medida de protesta, se ha planteado de que si en una situación muy breve de tiempo no se ponen medidas permanentes que arreglen esto, pues probablemente tengamos una revuelta en el sector. Las fechas, y lo comento para que no dé lugar a malos entendidos, la fecha previa a Navidades no se ha elegido para causar daño, es simplemente que las terminales parece ser que se han propuesto en funcionar peor en las épocas previas a Navidad, y es cuando están generando las colas más importantes, las fallas de servicio más importantes y las fallas de personal más importantes, con lo cual pues están abocándonos a adoptar ese tipo de circunstancias. Lo hemos puesto en conocimiento del presidente de la Autoridad Portuaria, de los presidentes de la Cámara de Comercio y de la Confederación Canaria de Empresarios y del Cabildo Insular de Gran Canaria, un poco porque intenten mediar para evitar esta situación. Como se ve, no estamos pidiendo ni más dinero ni mejoras en nada, simplemente que se atienda en la prestación del servicio, que por otra parte es una obligación de servicio público que tienen las terminales, porque Canarias, al ser un archipiélago, el transporte por carretera está considerado un sector sensible, un sector de primera necesidad, y por lo tanto no es razonable que se esté funcionando con estas circunstancias. Si al final estos paros se llegan a acometer, ¿qué efectos tendría esta situación, sobre todo en la temporada que se van a realizar? Bueno, los efectos siempre van a ser negativos para todos, incluidos para nosotros, porque cuando el transportista no presta un servicio, no está facturando y no está cobrando, con lo cual no es que le vaya a salir gratis la protesta, pero no es menos cierto que debido al repunte de actividad que están teniendo las terminales, nosotros calculamos que probablemente al tercer día de paralización de los servicios de transporte ya no puedan seguir descargando más contenedores de los barcos, porque la terminal vacía contenedores de los barcos, pero los camiones los sacan hacia el interior de la isla. Si no se sacan contenedores, la terminal se llena y ya no puede seguir asumiendo más contenedores. Y calculamos que a partir del tercer día perderían capacidad. Habría desvío de barcos hacia otros puertos, y lo peor es que probablemente la mercancía no llegaría a los clientes finales, como digo, principalmente pues sector de alimentación, del comercio, de la industria, de la construcción. Toda esa mercancía quedaría paralizada. Si se solventara el problema, una vez que se solvente, pues
se tardaría un tiempo en regularizar la entrega de toda esa mercancía que se ha quedado almacenada en los puertos. En estos casos siempre pues hay excepciones, por ejemplo, todo lo que es producto sanitario destinado a hospitales, a farmacias, etcétera, etcétera, no se ve afectado por este tipo de paralización de servicios. Otros tipos de mercancías que se consideran sensibles, como pueden ser las destinadas a los productos químicos de las plantas potabilizadoras, tampoco se verían afectados. Mercancías o suministros de aeropuertos o de puertos, que son elementos muy sensibles, no se verían afectados, pero todo lo que es mercancía en general, sí. Entonces, claro, hacer una movilización a las puertas de una Navidad es un tema realmente complicado. Insisto que no nos lo planteamos, ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero parece ser que alguien tiene interés en que suceda. Este problema tengo entendido que se ha ido complicando en los 2 últimos años. ¿A qué es debido esta complicación? Bueno, yo creo que la complicación puede ser la suma de varios factores. Uno, a que con la crisis las terminales adaptaron su personal y sus medios técnicos a una actividad muchísimo más baja de lo normal. Desde hace 2 años se ha venido recuperando poco a poco el movimiento de contenedores. Hay que tener en cuenta que en el puerto no se mueven solo los contenedores que consumimos en el interior de la isla, sino que lo más importante son lo que se denomina servicios de transbordo, es decir, barcos que vienen de una ciudad del mundo, descargan contenedores aquí, pero que esos contenedores son para reexportar a otros países, principalmente del área africana. Esa actividad pues ha cogido una reactivación, se ha reavivado, pero los medios humanos y materiales siguen siendo los de la crisis. Entonces, claro, empiezan a crujir las bisagras de ese tipo de empresas. Hasta que no vayan adaptando y reforzando los medios materiales, los medios humanos al incremento de actividad, pues es cuando van surgiendo los problemas. Y como digo, en este último año se han incrementado de una manera brutal. Lo hemos notado de una manera espectacular, porque hemos pasado de tener algún problema crítico de colas o de esperas, a lo mejor una vez cada 10 días o una vez a la semana, a tenerlo los 5 días de la semana, con lo cual es evidente que eso se produce por tratar de mover cada vez más mercancía con las mismas personas. Eso es indudable. Y por otra parte, hay una manifiesta escasez de personal portuario, porque a veces se intenta contratar personal portuario y no hay, y mientras esos elementos no se solventen, difícilmente el engranaje va a empezar a funcionar. Lo cierto es que la actividad interior también ha ido creciendo poco a poco y, como decimos, no se puede atender un incremento de mercancía con las mismas personas y con los mismos medios. Los transportistas sí que han reforzado su parte, se ha contratado conductores, se han incrementado las flotas tímidamente, pero se han incrementado para adaptarlo a las necesidades de los clientes, pero de nada vale el contratar camiones y conductores si realmente los vas a utilizar en que hagan colas. Entonces, esa parte está realmente complicada y además se está produciendo un especial perjuicio a las empresas más pequeñas o a los autónomos, porque las empresas grandes pues se están dedicando a tener un conductor que se dedica a hacer colas, a sacar contenedores para luego repartirlos entre los demás choferes de la empresa, pero el que es autónomo, el señor que se gana la vida con su propio camión, no puede hacer eso. Entonces pierde el tiempo en cola, no factura y al final del mes lo que le queda es prácticamente no le da ni para cubrir costes. Lo que está abriendo una brecha económica dentro del sector, pues nada halagüeña. ¿Cuál ha sido la reacción de la policía portuaria en este conflicto? Bueno, la policía portuaria y yo diría en general la autoridad portuaria ha sido mirar silbando para otro lado. La autoridad portuaria, mientras no le explote el puerto, pues bueno, los transportistas que aguanten, que se peleen con quien sea y ya está. Cuando hemos sacado la bandera diciendo, oiga, que vamos a plantear situaciones de conflicto, es cuando la presidencia de la autoridad portuaria dice que va a intentar mediar y negociar y hablar con las terminales para solventarlo. Pero es verdad que en los últimos tiempos la actuación de la policía portuaria, y así se lo hemos trasladado al presidente del organismo portuario, a nuestro juicio no ha sido la más razonable, porque se han dedicado a acudir a los camiones que están haciendo colas
kilométricas, y cuando digo kilométricas son literalmente kilométricas, y lejos de preguntar de por qué están en cola y acercarse a la terminal para decir, oiga, usted no está prestando el servicio que debe, lo que han hecho es amenazar con el boletín de denuncia que se vayan de los viales del puerto porque están molestando. Entonces, bueno, eso no es razonable, porque el camionero no está allí porque quiere, es porque le están obligando. Y no tenemos tampoco que perder de vista que detrás de ese camionero y ese contenedor que va a buscar hay un cliente. Hay una tienda, una zapatería, un supermercado, un señor de una constructora, un quien sea, que está esperando esa mercancía para venderla, para utilizarla. Por lo tanto, se está atacando al origen de toda una cadena productiva que tenemos en el interior de las islas. Y ya nuestra economía es bastante delicada como para ponerla en peligro con detalles tan ligeros como este. Existe un sistema de cita previa implantado hace algún tiempo. ¿En qué consiste dicho sistema y por qué cree usted que ha fracasado esta idea? Bueno, las terminales de contenedores desde hace años llevan lanzando una especie de mantra de que la cita previa sería la solución mágica a todos los problemas del puerto de la Luz. ¿En qué sentido? En que ellos alegan que los camiones suelen acudir en determinadas horas del día, todos juntos y de manera, digamos, acumulada. Y si hubiera un sistema de cita previa, se podrían distribuir los camiones a lo largo de toda la jornada. Esto puede parecer algo razonable, pero la práctica nos ha demostrado de que es inviable. Y es inviable por dos motivos. El primero, porque las terminales se han encargado de hacerlo inviable. Hace aproximadamente unos 3 años se hizo una prueba piloto de cita previa, se cogió un grupo de empresas pequeños, precisamente para no colapsar a las terminales, y se empezó a poner en funcionamiento el sistema de cita previa. La realidad es que al transportista le daban para ir a buscar un contenedor a las 10 de la mañana, y cuando llegaba a las 10 nadie sabía ni dónde estaba el contenedor, había que buscarlo, estaba debajo de la quinta fila de un montón de contenedores, y se pegaba 2 horas esperando que le entregaran esa mercancía. Entonces, no tiene sentido una cita previa cuando vas a esperar más que los que llegan allí y cogen la mercancía de paso. Entonces, eso fracasó, entre otras cuestiones, porque además ni la autoridad portuaria, digamos, no la autoridad portuaria, sino el sistema portuario en general, no tiene de un sistema informático coordinado donde puedan tener conexión las terminales, los transportistas y las administraciones públicas para poder manejar un sistema de cita previa como pudiera tener, no sé, para que los espectadores nos entiendan, por el sistema de cita previa del Servicio Canario de Salud, que alguien llama, le dan la hora y ya el médico, el paciente y todo el mundo está coordinado. Eso ahí nunca se ha implantado, por lo tanto el sistema de cita previa era un bluff, una fantasía. Luego hay otra parte, que es la siguiente. El transportista no puede pedir una cita previa sin contar con el cliente. El cliente, pongámonos ahora en la época navideña, el cliente centro comercial le dice al transportista: quiero mi contenedor de bicicletas en tal fecha del día de diciembre y lo quiero a tal hora porque es cuando voy a tener mis operarios para descargarlo en el centro comercial. Pues al transportista no le queda más remedio que amoldarse a lo que el cliente necesita. Lo que no es normal es que la terminal pretenda de que todo el mundo se amolde a la forma de trabajar de la terminal. Por otra parte, las terminales abren a las 8 de la mañana. Es normal que desde las 7:15 haya una fila de camiones para desde primera hora ya coger la primera mercancía. Van a tener acumulación de camiones sí o sí. Y es normal que si esos camiones dan su primer viaje, cuando vuelven en torno a las 11 de la mañana, todos vuelvan otra vez a la misma hora. Claro. Y es normal que vuelva a suceder a la 1 y es normal que vuelva a suceder a las 3 y así hasta que finaliza la jornada. Por lo tanto, decir que es que se le acumulan los camiones es no ver la realidad de la circunstancia de funcionamiento normal, insisto, no del transporte por carretera, del entorno comercial e industrial que tenemos en nuestras islas. En el caso, por ejemplo, de la hostelería, no se puede suministrar mercancía cuando al transportista le venga bien o cuando a la terminal le venga bien. Hay que tener en cuenta las horas de descanso de los clientes de los hoteles para poder llegar con los camiones donde no se moleste, donde esté el personal de habituallamiento del hotel y que todo vaya pues lo menos molestoso posible para esa infraestructura. Entonces, como digo, nosotros somos un sector servicio. Canarias y Gran Canaria en este caso vive principalmente del sector servicio y tenemos que adecuarnos a las necesidades del sector servicio. Lo que no puede pretender nadie es que nos amoldemos a un punto de entrega de carga. Eso es absolutamente inviable y es lo que nosotros tratamos de reclamar
por nuestro interés, pero también por el interés de a quien servimos, que son nuestros clientes. Sí, que al final es el beneficiado máximo. Sí, claro. Es decir, si nuestros clientes funcionan bien, nuestras empresas de transporte funcionarán bien. Si nuestros clientes no los podemos atender adecuadamente, nuestras empresas no van a funcionar adecuadamente. Entonces, bueno, por eso nos hemos dirigido a todos estos sectores empresariales que entendemos que son a quien mayor daño podríamos hacer, para explicarles que lo más lejos de nuestra intención es perjudicarles, y menos en fechas señaladas, y que por favor, pues bueno, se solidaricen con nosotros, a ver si entre todos de alguna manera conseguimos que las terminales, insisto, ya que están facturando más, están moviendo mayor número de contenedores. Más, es curioso que la autoridad portuaria lleva 2 años presentando sus cuentas anuales con un superávit tremendo. Entonces, bueno, si se está presentando un superávit, si los números de contenedores movidos cada vez son más, lo que no es normal es que alguien pretenda seguir trabajando sin invertir en proporción a lo que está trabajando. La pregunta siguiente iba en base justamente a eso, a la solidaridad. ¿Hay apoyo por parte de las empresas del sector, ya sean asociados o no? Y añado más, por parte también de otros sectores, por ejemplo, los empresarios que se benefician de... Bueno, la solidaridad en estos casos va a ir por barrios. Quiero decir, las empresas de transporte, sean asociadas o no a nuestra federación, entiendo que sí lo van a secundar, porque es un problema que afecta a todos. Es decir, esto no es un problema que afecte a una parte de los transportistas y a la otra no. Están todos afectados. Hay que tener en cuenta que en Gran Canaria el 95% de las mercancías que entran por el Puerto de la Luz. Solo el 5% entra por el aeropuerto. Eso quiere decir que todos los transportistas, de una u otra medida, viven del Puerto de la Luz. Entonces, bueno, todos van a defender eso porque están todos perdiendo dinero. Entonces, ahí vamos a contar con el apoyo generalizado absolutamente de todo. De hecho, hemos contactado con colectivos de autónomos con los que tenemos un contacto muy fluido, porque además son los más perjudicados y entienden que en esta guerra tenemos que estar todos juntos. En cuanto a la faceta de nuestros clientes, bueno, lo que esperamos encontrar es comprensión, no apoyo, porque evidentemente le vamos a decir, oiga, para defender lo nuestro le voy a dejar a usted sin servicio, y eso es difícil de encajar. Pero sí que creemos que de la manera en que estamos actuando, que es primero explicarlo, segundo dar oportunidad a que entre todos se busque una solución, porque pudiera darse el caso que nosotros no consigamos convencer a las terminales para que pongan personal y medios, pero el sector del comercio, de los importadores o de la industria, pues sí presione para que eso se materialice. La solución nos da igual por donde venga, no queremos ser protagonistas. Si se arregla, mejor para todos. Y en tercer punto, si definitivamente tenemos que llegar pues a tirarnos a la calle con los camiones para protestar, por lo menos que nuestros clientes sepan por qué lo estamos haciendo, que no es un ataque hacia nadie, sino es una defensa, yo diría, más que del sector del transporte, una defensa del mercado canario como destino de mercancías. Hablaba de la solución. Si usted tuviese en su mano la solución óptima, ¿cuál sería? A nuestro juicio es bastante sencilla. Sería contratar un grupo de personas, que no estamos hablando de una cantidad muy elevada, porque según nuestros cálculos aproximadamente con unas 5 o 6 personas destinadas a los controles de entrada y salida de camiones en cada terminal sería más que suficiente para mantener además múltiples entradas y salidas, porque hasta ahora se están entrando los camiones por un embudo de una fila única y una salida única. Lo que estamos planteando es, oiga, ponga usted 2 o 3 filas de entrada y 2 o 3 filas de salida. ¿Qué hace falta para eso? Pues multiplicar el número de operarios pues por 2 o por 3, pero estamos hablando de eso, de 6 personas. Y luego nos parece bastante razonable que en las casetas de control pues haya equipos informáticos adaptados al siglo XXI, donde no tenga el operario que ir a ningún lado para hacer ningún tipo de comprobación. Estimamos que no son cantidades económicas elevadas para lo que mueve una terminal de contenedores. Es decir, estamos hablando de un negocio muy potente, de muchos millones de euros, y decir que van a tener que invertir al año 60 o 70 mil euros más en resolver un problema que afecta a toda una isla, entendemos que no es discutible, eso no tiene ningún tipo de parangón. Entonces, si pusieran personal y medios, nosotros creemos que más del 90% del problema se habría solventado. Y no lo creemos solamente desde un punto de vista teórico.
es que lo hemos vivido en la práctica, porque en alguna ocasión donde hemos hecho un amago de protesta, digamos, hemos sacado el colmillo delante de las terminales, han puesto eventualmente 2 o 3 personas de refuerzo en las casetas de control y mágicamente las colas han desaparecido. Con lo cual es evidente que tienes un problema, aplicas una medida y ves que es la solución, lo único que tienes que hacer es convertir esa medida en permanente. Vamos a hacer una pequeña parada técnica. Tras la publicidad seguiremos con todo este conflicto portuario, pero les invito a seguir ahí esperando y a seguir con nosotros. Oye, Quillo, ¿qué quieres? O Panchito, ¿qué refrescos tienes? ¿Refrescos ni? Pues de naranja. Vamos. Chiquillo. Está bueno, chiquillo, sos canario. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Ya a la venta. El Bistro Escuela Melenara de Cansa, ubicado en primera línea de playa, le propone una selección de tapas y arroces con productos de temporada y bases tradicionales, una amplia gama de carnes y pescados y una perfecta selección de vinos canarios y nacionales. El restaurante está abierto para todo tipo de público todos los días de 12 del mediodía a 12 de la noche, excepto los martes. Y no se preocupe por el estacionamiento del vehículo, ya que nos encontramos cerca de un parking de acceso libre. Ven y disfruta de los mejores sabores de Telde. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! La e-pulsera es un cable USB micro USB de alta velocidad para dispositivos Android que tendrás a mano cada vez que lo necesites. Los beneficios de este proyecto van destinados a las actividades que la Asociación Benéfica Ya Era Hora realiza con los niños y jóvenes de oncohematología y diabetes del Hospital Materno Infantil. Más información sobre el proyecto y puntos de distribución en la web epulsera.com y en Facebook. Por solo 5 euros regala una e-pulsera a alguien que la necesite. O si tienes un establecimiento o negocio, incorpórate al proyecto y benefíciate de las promociones. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo.
Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Les recuerdo que estamos con don José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias. Estábamos hablando sobre la problemática que hay en el puerto y también tengo entendido que llevan esperando mucho tiempo la parcela para aparcar. ¿En qué consiste esto? A ver, debido a lo corto de los recorridos de los transportes de mercancías que se producen en Canarias, las empresas que se dedican a transportar contenedores en semirremolque, en tipo tráiler, pues se ven obligadas a tener por cada cabeza tractora, por cada trompo, un promedio de 4 a 5 semirremolques, 4 a 5 planchas. ¿Por qué? Pues porque llegas rapidísimo al goro, le dejas la plancha al cliente con el contenedor para que lo vaya descargando y mientras te vuelves al muelle a tratar de sacar otra mercancía. ¿Qué supone esto? Pues que tenemos censado aproximadamente unas 400, 450 planchas semirremolques que diariamente están operando dentro del puerto de la Luz y que necesitan estar allí, porque llegan los barcos, llegan las mercancías y hay que estar constantemente enganchando y desenganchando las mercancías para poder atender. Así como los aeropuertos tienen los aparcamientos y las explanadas destinadas para que las guaguas y los taxis esperen a los clientes y demás, el puerto de la Luz no tiene nada, no tiene ningún espacio predestinado para eso. Entonces, históricamente, nuestra federación, de acuerdo con la autoridad portuaria, y cuando digo históricamente, que yo recuerde, desde los años 80, principios de los 80, viene teniendo unas explanadas de tierra donde nos dejan tener puestas todas esas 450 planchas, pero digo en explanadas de tierra. Lo que nosotros hemos venido demandando desde siempre es la necesidad de que un puerto de primer orden como el puerto de la Luz disponga de un recinto asfaltado, vallado, habilitado y con medidas de seguridad para poder hacer esta operación de intercambio de mercancías. Por otra parte, no existe tampoco ningún recinto donde se puedan hacer inspecciones a los camiones, a los vehículos y bueno, los ciudadanos lo podrán ver que los paran en carretera, que los paran para allá, con el peligro que supone y la molestia tanto para el transportista como para un cliente al que se le ha dicho llego en media hora y después resulta que me paran en un control y llego después de 2 horas. Si hubiera un recinto habilitado dentro de la zona portuaria, pues allí se podrían hacer todas las actividades inherentes a esta cuestión. En la legislatura pasada, cuando en el Cabildo la Consejería de Transporte estaba en manos del Partido Popular, pues hicimos este planteamiento y se aprobó el que el Cabildo solicitara a la autoridad portuaria que se habilitara una explanada para tráiler, digamos en unas condiciones dignas. Se aprobó incluso un presupuesto para poder ayudar a esta implantación. Se acabó la legislatura y se inició la legislatura actual, donde la Consejería de Transportes está bajo la titularidad del Partido Socialista. El Partido Socialista no solo asumió el proyecto como propio, sino que en el actual pacto de gobernabilidad que rige en el Cabildo de Gran Canaria está por escrito como que el proyecto estrella para el sector del transporte de mercancías es esta parcela de la que estamos hablando. Lo cierto es que llevamos ya 2 años de esta legislatura más el que venía de la anterior. La parcela todavía no se ha materializado por diferentes problemas de orden burocrático. Antes del verano fue sometida la aprobación de este servicio al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, obtuvo el visto bueno, pero quedaban flecos administrativos por resolver. Nuestra demanda ha venido porque, a juicio de los transportistas,
desde antes del verano hasta ahora que estamos casi finalizando el año, pues no se ha resuelto esos flecos y nos vemos ya que se va a terminar el año y no acabamos de echar a caminar el proyecto. Entonces, bueno, eso ha contribuido al malestar de los transportistas porque, insisto, están operando en unas explanadas de tierra en unas condiciones absolutamente tercermundistas, donde tanto los trabajadores como el material rodante pues están sufriendo bastantes perjuicios, y esto se ha sumado a la indignación con el tema de las terminales de contenedores. Entonces, como digo, el puerto, en lo que al transporte se refiere, está ahora mismo como si fuera un caldero en ebullición que está hirviendo y a punto de saltar para arriba. Nos hemos dirigido a la presidencia de la autoridad portuaria reclamando que se pongan las pilas en este sentido, y al Cabildo de Gran Canaria reclamando que se pongan las pilas, porque entre los dos se tienen que poner de acuerdo para llevar este proyecto adelante. Hasta ahora no ha sido así y bueno, ya les hemos adelantado de que si necesitan el estímulo de ver en los periódicos que el sector de mercancía está parado, pues ellos parece que nos están lanzando a esta historia. Nosotros esperemos que se pueda resolver a la mayor brevedad posible, pero todavía no vislumbramos un horizonte temporal en el que este proyecto pueda hacerse realidad. Hay que tener en cuenta una cuestión: si esas 450 cabezas tractoras no se ubicaran dentro del recinto portuario, tendríamos diariamente 500 trailers circulando por la ciudad de Las Palmas, entrando y saliendo. No sabemos dónde los aparcaríamos, pero entrando y saliendo para cada vez que haya que hacer un movimiento en el puerto, pues habría que estar circulando. Los atascos serían monumentales y el deterioro en las vías públicas mayor todavía. Entonces, nosotros creemos que no es un problema del sector del transporte, es un problema de la ciudadanía en general, y estimamos que lo razonable es que si hay unas empresas cuyo objetivo prioritario es dar servicio al movimiento de mercancía de los barcos, donde deben estar es en el puerto, no en otro sitio de la isla, como tampoco sería razonable que las guaguas o los taxis que van a dar servicio al aeropuerto no estuvieran en el aeropuerto y estuvieran a 10 kilómetros de la zona aeroportuaria. Entonces, bueno, en esas estamos. Sé que quien no conozca de nuestra actividad y de estos problemas le puede parecer increíble que estos problemas existan, pero son la más pura y auténtica realidad. Cuestión además que no se da en otros puertos de España, porque en el resto de España, cada vez que se diseña un puerto de primer nivel, ya se contempla una zona donde los camiones van a tener que prestar esta serie de servicios. Esperamos que de aquí a final de año podamos tener una respuesta en este sentido, y ojalá en un próximo programa pues podamos dar buenas noticias al respecto, pero no es menos cierto que llevamos 3 años de tramitación con este proyecto. Sí, además tengo entendido que si esta idea no llega a hacerse efectiva, una de las consecuencias es que se pierden unas licencias que se han pedido, y claro, si se pierden esas licencias... Sí, claro, hay un expediente abierto en puertos del Estado, es decir, un principio de autorización. Esa autorización está a la espera de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo digan que sí, que van hacia adelante. Esa, digamos, autorización previa caduca en un plazo determinado, y ese plazo es ya. Por eso estamos nosotros alertando, porque el plazo es ya, y si nuestras administraciones insulares no se mueven, vamos a perder todos una posibilidad que sería histórica el poder conseguirla. Entonces, la verdad que desde el punto de vista empresarial no entendemos que una actividad o una inactividad de las administraciones públicas nos vayan a hacer perder esa autorización previa. ¿Considera que esta explanada podría solucionar en parte el problema de las retenciones? Bueno, solventarlo no creo, pero podría colaborar a que los efectos negativos de las retenciones fueran menores. ¿Por qué? Porque actualmente el transportista lo único que puede hacer es la cola, entrar a la terminal, coger un contenedor y llevárselo al cliente. Si tuviéramos un sitio donde ir sacando paulatinamente de las terminales mercancía que pudiéramos clasificar y posteriormente irla sirviendo a los clientes, haría de efecto acordeón, efecto colchón,
y los perjuicios serían indudablemente pues menos perniciosos. Sobre todo, insisto, mientras más pequeñita es la empresa transportista, mejor le vendría tener un sitio donde poder ir acumulando mercancía y luego ya la empresa transportista ponerse de acuerdo con su cliente para ver en qué horario se la fuera entregando. Entonces, entendemos que sería un beneficio general para todos y por lo tanto tiene, como digo, muchos efectos positivos esa parcela, como los tiene en otros puertos de España. Hay otra cosa en el puerto que más que ayudar también está perjudicando, que es el acuario. Bueno, a ver, el acuario no es que perjudique el acuario. No. Lo que se está produciendo es algo que nos parece inconcebible. Vamos a ver, el acuario entendemos que es un proyecto prioritario, de primer orden, no solo para la isla de Gran Canaria, yo diría que para Canarias en su conjunto, porque es un atractivo turístico fenomenal, tiene pues una vertiente cultural incluso en el aspecto biológico y de conocimiento de la naturaleza, puede suponer además un acicate para el sistema educativo de los menores que puedan ver en vivo una serie de fauna marina que no tendrían oportunidad de otra manera, pero lo que a nosotros nos parece inconcebible es que un centro que sabemos ya con seguridad que va a ser polo de atracción de miles y miles de visitantes diarios no tenga previsto ningún tipo de acceso por carretera especial, no hay ninguna carretera prevista para ver cómo se va a entrar y salir de allí, sino las mismas que hay ahora para entrar al muelle, no tiene previsto ningún tipo de aparcamiento para guaguas ni para ningún tipo de servicio de transporte de personas, lo cual también nos parece inconcebible. Y además lo más triste es que nos hemos dirigido a la autoridad portuaria y la autoridad portuaria dice que con ellos no va el problema, que ellos han autorizado el acuario y que los problemas de aparcamiento que los resuelva alguien, el cabildo, el ayuntamiento o quien sea. Cuando nos dirigimos al ayuntamiento nos dice que con ellos no va la película, que nos dirijamos al puerto o al cabildo o a quien nos parezca por conveniente. Y si nos dirigimos al cabildo, pues exactamente la misma respuesta. La realidad es que el acuario está a pocos meses vista de inaugurarse, no hay previsto lugar de aparcamiento de guaguas y según las previsiones del proyecto se estima que tendrá una afluencia media de visitantes de entre 1.500 a 2.000 personas diarias, a pesar de que tengo entendido que la capacidad del recinto roza las 5.000 personas de capacidad similar, pero bueno, tienen calculado que allí se podrán mover diariamente unas 2.000 personas. Eso trasladado a guaguas significa que se puede mover diariamente unas de 30 a 50 guaguas diarias trayendo a gente del sur y de otros lugares de la isla para visitar el acuario. Claro, 30 a 50 guaguas tienen que entrar allí, tienen que aparcarse mientras dura la visita de sus clientes para luego recogerlos y llevarlos. Pues no hay ningún sitio previsto para aparcar esas 30 o 50 guaguas, con lo cual vamos a tener una papa caliente que de momento no sabemos cómo se va a resolver. Esto va vinculado a otro problema endémico y es que en las Palmas de Gran Canaria en concreto, pero es algo extensible a la isla de Gran Canaria en su conjunto, no hay previsto ningún lugar para carga y descarga de turistas ni para estacionamiento de guaguas que vengan y tengan que esperar una serie de horas mientras se produce una visita, como por ejemplo puede ser el casco histórico de Vegueta o la zona comercial de Mesa y López o cualquier otro lugar de la zona de las canteras o Parque Santa Catalina donde se suelen confluir los servicios turísticos. Y la realidad actual es que el guagüero se tiene que buscar la vida, llevarse a la guagua a donde la pueda aparcar, esperar por donde se pueda. Nosotros entendemos que si se quiere vender la imagen de Las Palmas LPA, ciudad turística, ciudad de movilidad inteligente y un montón de lemas más que vemos, podríamos empezar por resolver este tipo de cuestiones que son básicas, teniendo en cuenta además algo que nosotros creemos que se va a dar, y es que nuestras empresas de transporte de guaguas destinadas al transporte escolar no solo prestan el servicio diario de la ruta de los niños, sino que además tienen concertadas y contratadas lo que se conoce como visitas culturales o actividades extraescolares. Y nosotros entendemos que cuando se abre el acuario va a ser una visita estrella que todos los colegios querrán llevar a sus niños a visitar el acuario, con lo cual tendremos también una afluencia masiva de guaguas en este sentido. Bueno, pues sobre esto no hay nada previsto, como tampoco hay nada previsto
qué efectos va a tener ese acuario sobre el ya hoy congestionado tráfico de la zona del Istmo de Las Palmas. Cualquiera que vaya a la zona portuaria a primera hora de la mañana, al mediodía o a las 6 de la tarde, cuando salen todos los trabajadores del Cebadal, saben que se tarda más de media hora en ir de la Plaza Belén María al entrelazado de Torre de las Palmas. Y como digo, que sepamos, no hay ninguna medida prevista para solventar estos problemas de tráfico y nos tememos un caos circulatorio de consideraciones mayúsculas. Nos queda muy poco tiempo y no quiero que se termine el programa sin hablar antes sobre la Dirección General de Transporte de Canarias, que es algo que existe, hay una persona que trabaja, pero que parece que es algo inexistente. Bueno, me alegro que me hagan esa pregunta porque es algo que nos cuesta manifestar, pero el actual gobierno de Canarias ha pasado por dos fases, dos etapas. Una primera, donde Coalición Canaria conformó un gobierno en pacto con el Partido Socialista. Eso duró hasta las Navidades pasadas, donde se rompió el pacto y ahora está gobernando en minoría. Individualmente Coalición Canaria en minoría. Cuando se rompió el pacto, pues bueno, lo típico, cesan los representantes que había en las distintas instituciones del Partido Socialista y son reemplazadas, en este caso, pues por personas designadas por Coalición Canaria. En el caso concreto de la Dirección General de Transporte, que depende del consejero de Obras Públicas y Transporte, que además es de Telde, don Pablo Rodríguez, la circunstancia que estamos viviendo es que no existe Dirección General de Transporte, no hay actividad de ninguna clase, no hay desarrollo de proyectos de ningún tipo, los problemas se están acumulando y no hay nadie, no solo que los resuelva, sino nadie que sepa que existen esos problemas y estamos ciertamente alarmados. De hecho, estamos tratando de que a nivel de Confederación Canaria de Empresarios, de las cámaras de comercio, nosotros como federación y todas las instituciones, digamos que de alguna manera con cariño hagamos ver al gobierno de Canarias que no es de recibo que un sector tan importante como el transporte por carretera, que todos los políticos se llenan la boca en decir que el transporte por carretera es un servicio esencial en Canarias porque no hay otra opción de movilidad interna, ni de personas ni de mercancías, esté en manos de nadie. Y cuando digo de nadie, no es que no haya alguien designado formalmente, me refiero es que no se está haciendo nada. De hecho, si actualmente no existiera la Dirección General de Transporte o no hubiera nadie designado, no lo hubiéramos notado, lo cual es bastante relevante. Lo que estamos intentando es de poner encima de la mesa este problema para ver si de algún modo eso se agiliza. Hay muchísimos asuntos esenciales y trascendentes, no solo para el transporte en Canarias, sino para la sociedad en general, que se debaten en nuestra comunidad autónoma, en Madrid o en Bruselas a nivel europeo, y necesitamos tener equipos de representantes no solo designados, sino activos en esta materia, y actualmente no lo estamos teniendo. ¿Cómo ve la proyección del sector para los años próximos? Bueno, la proyección del sector creo que va a ser una mezcla de dos cuestiones. Por una parte, se están produciendo numerosas novedades que nos adelantan una, digamos, a corto o medio plazo, revolución en los servicios de transporte. Estoy hablando de ventas por Internet, implantación de nuevas tecnologías, nuevas líneas de comercio. Quiero decir, mientras el ciudadano le va perdiendo el miedo a comprar en Internet y cada vez ese volumen de ventas es mayor en detrimento del comercio tradicional, pues nuestras empresas se están teniendo que ir amoldando poco a poco a dejar de tener tanto camión pesado para llevar mercancía por las calles a las tiendas y mucho furgón de reparto urgente y mensajería para llevar paquetitos a las casas de los ciudadanos que han comprado por Internet. Por lo tanto, eso es una revolución a la que nos vamos a tener que amoldar y a la que ya nos estamos empezando a amoldar. Por otra parte, el concepto de prestar un servicio de transporte como mero traslado de carga también se va a ver modificado, porque realmente nos vamos a tener que reconvertir a prestadores de servicio, a almacenar la mercancía que se compra por Internet, clasificarla, etiquetarla, entregarla y tener una especie de componente logístico mucho mayor. Eso en cuanto al transporte de mercancías. En cuanto al transporte de pasajeros,
pues con los mismos tintes está entrando con mucha fuerza temas de economía colaborativa, de comercialización por Internet. Cada vez es mayor el número de turistas que vienen a las islas que no compran un paquete en una agencia de viajes, sino que directamente en su casa con el móvil contratan el avión low cost, la oferta más barata, contratan los hoteles en estas plataformas que hay de Internet que te consiguen el precio más económico y luego contratan una guagua, un taxi, un microbús o lo que quieran también y pretenden hacerlo por Internet. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a moldarnos a este nuevo sistema. Y eso conlleva que el perfil de empresario clásico, de transportista como persona ruda, bregada, una persona muy tirada encima de la carretera, sí o sí va a tener que irse modificando hacia otro perfil más técnico, más moderno y más volcado en esta nueva idea. Y por eso también digo que necesitamos tener un anclaje y un apoyo fuerte en las instituciones, porque de nada vale que el empresariado haga ese esfuerzo si luego nos encontramos pues con una Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias que actualmente carece de sistema informático. Cuando digo carece, no hay, o el Cabildo de Gran Canaria que está en cuasi carecer también de lo mismo. Es algo increíble, dado que estamos en el siglo XXI. Claro, entonces tenemos que ir todos a una para poder prestar este tipo de servicios. Como digo, no es que vayamos a dejar de circular por las carreteras, pero vamos a dejar de comercializar tanto en la carretera y las autopistas de comercialización van a estar bastante más en la red. Todo esto sin olvidar los retos que nos imponen, pues por ejemplo, las energías alternativas, vehículos eléctricos, de gas, híbridos, en los que bueno, ya estamos empezando a trabajar. Es cierto que en los vehículos pesados todas estas energías alternativas todavía no están suficientemente desarrolladas como para mover un camión pesado o una guagua pesada, pero en furgones ligeros y en pequeño formato sí que ya tenemos que empezar a adaptarnos. De hecho, el sector del taxi se ha trasladado de una manera bastante rápida a los vehículos híbridos, vehículos de gas y demás, pues todos vamos a tener que ir adaptándonos a ese reto. Por lo tanto, como digo, en un corto y medio plazo se presenta una revolución general bastante importante en el sector del transporte. Ha hablado de vehículos eléctricos, de vehículos híbridos. ¿Se puede decir entonces que se lucha en Canarias por las emisiones contaminantes? Sí, bueno, se lucha en Canarias primero porque tenemos conciencia de que nuestro sector no puede ser un problema ecológico y de hecho somos los primeros interesados en quitarnos esa etiqueta de encima. Es así que muchas veces pues nos molesta cuando se dice no, el transporte por carretera es el más contaminante, no sé cuánto. No, mire, será el transporte por carretera en vehículos privados, porque el transporte público, es más, por ley tiene que comprar un tipo de motores que sea no contaminante. El transportista no puede comprar lo que quiera, pero a pesar de eso tratamos de hacer esfuerzos en caminar de manera voluntaria hacia lo más moderno que podamos. Entonces, como digo, tenemos una gran conciencia, estimamos que el futuro va por ahí. De hecho, hay mucha normativa europea que ya se está viendo, ciudades que empiezan a adelantar o a avanzar, que en un corto espacio de años van a prohibir la circulación de vehículos diésel en las ciudades principales, otras incluso hasta los de gasolina, y por lo tanto, como digo, nuestra razón de ser como sector es la prestación de un servicio y tenemos que ir amoldándonos a estas circunstancias. En ese camino venimos también demandando de las administraciones infraestructuras necesarias, porque para recargar un vehículo eléctrico o para utilizar el gas hacen falta infraestructuras que proporcionen ese suministro que actualmente no existen en Canarias. Pues don José Ángel, la verdad es que le agradezco mucho que haya venido. Le agradezco también el poder exponer toda esta problemática que yo creo que es importante para todos nosotros, porque al fin y al cabo nos afecta a todos. Y muchas veces en los medios de comunicación no se habla de esto y creo que es importante, es relevante todo lo que está pasando en la zona portuaria. Muchas gracias, José Ángel. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de exponerlo ampliamente. Y a todos ustedes pues les invito el próximo jueves a las 7 de la tarde a sintonizar Canal 4 TV aquí en Los Profesionales. Hasta la semana que viene.